Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Hablemos sobre el poder de las palabras en este episodio. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Alguna vez has escuchado a personas que dicen que las palabras se les resbalan, que no les afectan, que una palabra no duele tanto como un golpe? Bueno, pues aunque esto es un dicho común, popular, no es la verdad. Y en este episodio queremos explorar un poco este tema del poder que tienen las palabras, pero además al final vamos a hablar un poco sobre características del idioma español, sobre el tipo de palabras que existen en español. Entonces, creo que este episodio te puede ayudar a crecimiento personal, que siempre es muy útil, y como siempre, a escuchar español. Así es. Empezamos hablando un poquito sobre esto del poder de las palabras. Y es bastante interesante. Cuando yo escucho la palabra poder, no pienso en palabras. Piensas en fuerza, en músculos. Pienso en fuerza, músculo, coches con muchos cilindros y muchos caballos de potencia. Eso es poder, ¿no? En nuestra mente. Ajá. Y normalmente asociamos el poder con algo que puede generar un cambio, que puede generar un movimiento, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablas del poder de las palabras, dices, bueno, claro, las palabras podrían generar un cambio. Tanto así que conocemos discursos famosos, ¿no? Donde hay palabras poderosas. Siempre pensamos, por ejemplo, en el discurso de Martin Luther King, claro. que no inició, pero le dio mucha fuerza al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Podemos pensar en México, en Miguel Hidalgo, cuando dio el grito de independencia, que sabemos que fue como un discurso muy importante, en donde literalmente la gente se alzó en armas. No sabemos bien qué les dijo, no había cámaras o algo así, pero inició una guerra de independencia. Entonces, claro que las palabras tienen poder. Y las palabras las podemos dividir en diferentes categorías. Están las palabras que te dices a ti mismo, porque algo que a veces no pensamos es que las palabras no solamente son las que suenan, las que produce tu boca con voz, sino también las que existen en tu mente, las que nunca dices. Y muchas veces las que nunca dices son acerca de ti mismo. En un momento vamos a hablar de eso, pero también están las palabras que hablas hacia otras personas. Y por último, las palabras que escuchas de otras personas, no necesariamente sobre ti, sino sobre su mundo, su pensamiento, sus ideas. Exactamente. Bueno, empecemos con las palabras que te dices a ti mismo. Y la verdad es que yo sé que hay personas más introspectivas que otras. Como yo. Como Ana. Yo no lo soy tanto, pero últimamente justamente hemos estado hablando, Ana y yo, sobre este tema de cómo ser mejores contigo mismo y hacia afuera. Y de verdad que te pone a pensar cómo hablas o cómo piensas de ti mismo. No tienes que decirlo en voz alta, pero la realidad es que muchas veces nosotros mismos no somos los más amables con nosotros mismos. Por ejemplo, si yo me equivoco editando un video de How to Spanish, puedo tener dos opciones, ¿no? Decir como, tengo que mejorar esto, o puedo pensar, soy un tonto. Qué tonto soy. Qué tonto soy. Tantas veces que lo he hecho y me estoy equivocando. Entonces, eso cambia muchísimo. Así es. Y la forma en que nos hablamos a nosotros mismos está relacionada directamente con nuestra autoestima y con nuestra salud mental. Y bueno, las palabras que hablamos hacia otros, estas son las que son más obvias, que pueden producir un efecto, ¿no? Porque lo que tú dices puede lastimar a alguien, puede darle mucho ánimo, puede hacerlo sentir inseguro. Definitivamente aquí es muy obvio que nuestras palabras pueden generar algo.
Y la realidad es que como humanos tenemos alguna debilidad a veces de hablar mal o no tan bien de otras personas. Ujú. Y puede ser en su presencia o sin que la persona esté, ¿no? A sus espaldas, A sus decimos. espaldas. Hablar mal a las espaldas. Y a veces lo hacemos como parte de un juego, porque somos amigos cercanos con alguien y porque creemos que es divertido como hablar mal o hablar de las cosas tal vez que otra persona está mejorando. Y todos lo hemos hecho, yo me incluyo. Claro, Así todos. es una manera fácil tal vez de bromear con amigos. Pero a veces cuando tú dices una palabra, ya no puedes darle control Z, ¿no? No puedes eliminarla, no puedes cancelar lo que dijiste. Puedes disculparte, Claro. pero la realidad, y aquí creo que nadie me dejará mentir, una vez que escuchaste algo, se queda en tu mente. Ujú. Se queda, sobre todo si es algo que te impactó, Ujú. se queda como picando en tu mente y no puedes olvidarlo. Claro. Y una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, porque alguien puede decir algo en una broma y te puede hacer sentir mal y después te dice, perdóname, no era mi intención lastimarte, ok, te creo que no querías lastimarme, te perdono, pero sí me lastimaste y eso Sí. que dijiste se va a quedar conmigo mucho tiempo. Ujú. Entonces, el poder de las palabras en este caso, pues es tal vez negativo, ¿no? Sí, y aquí surge una pregunta para las personas que tal vez no son muy sensibles a este tema, porque es la verdad que en nuestra sociedad ya estamos en una época en donde todo mundo se ofende de todo, ¿no? Ujú, ujú. Y podríamos decir, ¿será una exageración? O sea, ¿de Ujú. verdad las palabras duelen o es como una forma metafórica de decir que lastimaste Ujú. mis sentimientos? Bueno, pues la ciencia tiene la respuesta. Y antes de ir a ver lo que nos dice la ciencia, el tercer punto del que dijimos que íbamos a hablar, que son las palabras que escuchas de alguien más, realmente solo es voltear este énfasis que estamos viendo ahorita. Si tú te pones del lado en el que escuchas algo, no el que lo dices, y te sientes incómodo, mal y se queda en tu mente, pues tienes que empezar a pensar qué es lo que tú quieres decir a otros que te digan a ti, ¿no? Entonces, solo hay que tener cuidado con las palabras. Y ahora sí, esto es muy loco. Yo no lo había pensado. ¿Qué dice la ciencia acerca de lo que hacen las palabras? Pues hubo un experimento de neurociencia que se llamó Las palabras duelen y Maria Richer y otros científicos que colaboraban con ella estuvieron monitoreando a diferentes sujetos, los cerebros de diferentes sujetos que participaron en este estudio para medir qué pasaba en su cerebro cuando escuchaban palabras negativas o se imaginaban palabras negativas. Ni siquiera era necesario escucharlas. Con el simple hecho de que existieran en su mente, había una reacción. Lo que descubrieron fue que las palabras negativas liberan hormonas de ansiedad y de estrés en las personas. Sí, entonces sabemos que esas hormonas a largo plazo pueden causar otras enfermedades. Son buenas cuando tienes que huir de un accidente o de un animal que te va a De un león atacar. que te va a comer. Pero no son buenas tenerlas constantemente. Entonces, obviamente esto no es bueno si vives en un estado constante de agresión verbal o agresión psicológica. Estás generando estrés en tu vida y obviamente, aparte de otros problemas físicos, puedes generar problemas mentales como ansiedad o depresión. Y de forma también muy interesante, lo que se dieron cuenta es que particularmente en los niños, es decir, desde que somos muy jóvenes, Muy chiquitos. las palabras negativas referentes a uno mismo generan un nivel de ansiedad alto que se mantiene. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a mentes tan chiquitas, tan impresionables como la de un niño, y hay que también ver cómo ayudarles a mejorar su forma de hablarse a sí mismos, que aquí también tú como adulto tienes que analizar cuál es tu forma de hablarte a ti mismo, porque generalmente los niños en tu vida van a reflejar eso también. Y por el contrario, también se dieron cuenta que si tienes pensamientos o palabras felices o positivas
va a cambiar la manera en que tú regulas el estrés, en que tu cuerpo se siente cómodo y, bueno, finalmente el resultado final es que sí, con palabras positivas tienes una realidad diferente y más feliz. Suena Sí, chistoso. y tu cerebro, tú dirías, ok, una palabra es una palabra y es nuestro contexto social, cultural, familiar, lo que le da la connotación positiva o negativa. Si tú le dices a un niño una palabra mala y no hay contexto, ese niño no va a entender a qué se refiere. Sin embargo, ya que adquieres esta conciencia de si una palabra es buena o mala, no se procesa en el mismo lugar de tu cerebro. Cuando decimos palabras positivas u optimistas, se activa la parte del lóbulo frontal de nuestro cerebro y se ha descubierto que cuando esto es consistente, podemos modificar incluso cómo funciona nuestro cerebro. Eso es increíble. Entonces, tiene sentido esta frase de piensa cosas bonitas, piensa cosas bonitas. Y otro impacto que me pareció muy impresionante sobre las palabras y que han encontrado los científicos junto con médicos, tiene que ver justamente con cómo entregan, por ejemplo, los doctores, los médicos, ciertas noticias o ciertas diagnósticos. Y claro, si yo me pongo en su lugar, digo, claro, si un doctor me habla muy fuerte y no me siento mal, me voy a sentir peor. Y por ejemplo, hay casos en donde si tú estás en el medio médico, tal vez puedes experimentarlo un poco y tratar de decirlo un poco más suave. Va a cambiar la manera en que inclusive las personas sanan porque su mente está menos estresada, ¿no? Por ejemplo, si una persona de edad mayor dices, son los cambios normales de la edad, suena, ok, esto le pasa a todos. Ajá. Pero si dices que son cambios degenerativos crónicos, suena como... ¿Qué está mal conmigo? Ajá, me estoy degenerando, me estoy deshaciendo, tal vez. Estoy muriendo poco a poco. La misma idea lo puedes decir con dos tipos de palabras muy diferentes y va a cambiar la manera y literalmente tiene poder en esa persona. Sí, además se dieron cuenta que las partes del cerebro que procesan el dolor se activaban de peor manera cuando los pacientes escuchaban palabras negativas. Entonces, las palabras afectaban la sensación del dolor físico. Entonces, no es mentira que las palabras pueden doler. Y por otra parte, las palabras que te dan ánimo son particularmente útiles, por ejemplo, cuando estás haciendo algo físico. Se han dado cuenta que cuando usas palabras como vamos, tú puedes, adelante, sigue, no pares, ese tipo de cosas que te grita la instructora de zumba o de yoga o no sé, en el gimnasio, sí tienen un efecto en ti. Se dieron cuenta que estas personas tenían un mejor desempeño al momento de hacer una actividad física. Sí, y esto creo que no, obviamente ahora está respaldado por la ciencia, pero desde mucho tiempo atrás, como humanos, cuando alguien está haciendo una actividad física en una competencia y así, es natural, ¿no? O sea, siempre que ha habido competencias en estadios, en las personas que se ponen junto a las bardas en los maratones, solo van a ver a esa persona pasar una vez durante una carrera de varias horas y solo están ahí para decirle, vamos, tú puedes. Ay, sí. Yo no soy corredor y yo tampoco. Y no puedo pensar qué tanto esfuerzo físico hacen que palabras así pueden decir, ok, sí puedo, ¿no? Voy a seguir. Y posiblemente en tu mente ya sabemos que está este tema de la pared, que le llaman, que es cuando sientes que no puedes más. Posiblemente ese tipo de palabras te sacan de tu bloqueo mental y dices, bueno, vamos a seguir adelante. Así es. Bueno, ya vimos que la ciencia dice que hay un impacto a nivel cerebral y todo, pero también en el lado emocional, las palabras pueden provocar incluso trauma. Así como pueden hacerte sentir bien, te pueden hacer sentir dolor.
Bueno, ¿y qué pasa si estamos en una relación, en una situación en donde hemos escuchado palabras negativas, especialmente sobre nosotros? Eso es lo que más duele, ¿no? Te pueden decir, tu casa está un poco fea. Ok, me va a doler, pero si me dices, estás un poco fea, pues voy a sentirme peor, ¿no? Entonces, hay algunas maneras de manejar esta situación. Lo primero es que si estás en peligro, por favor, ve con una autoridad, llama a la policía. Llama al 911. Exacto, que ese es el número de emergencias en México también. No solo en Estados Unidos, 911. Pero no estamos hablando de estas situaciones extremas, ¿ok? Estamos hablando de algo como día a día, el típico bullying o cosas que escuchas en el trabajo o si eres más joven en la escuela. Y bueno, vamos ahora sí a hablar sobre el español y cómo se compone el español o la mayoría del lenguaje que usamos en términos de lenguaje positivo o negativo y qué tantas palabras tenemos para hacer sentir bien a alguien o hacerlo sentir mal. De hecho, puedes hacer un experimento si quieres. Puedes hacer una pausa en el video o en el podcast y escribir rápido una lista de adjetivos que conoces en español. Y al final, fíjate, ¿cuántos de esos son positivos, neutrales o negativos? Y esto es bastante interesante. Yo hace tiempo, haciendo listas para estudiantes, me di cuenta de que la mayoría de las palabras que yo conocía o que quería enseñarles tenían una connotación un poco negativa. Y dije, ¿será que mi mente es súper negativa o es algo del idioma? Y bueno, pues resulta que sí es algo del idioma. Hace unos años, en una conferencia de un coloquio de historia del español, hubo ciertas explicaciones al respecto. Y lo que parece mucho más interesante de este tema no solo es que tengamos más léxico con connotación negativa, sino que realmente en términos de números tenemos más raíces que expresan polos positivos del lenguaje. ¿Y cuáles son estos? Rápidamente te vamos a decir, hay palabras que empiezan con bien, como bienaventurado. Ben como benévolo. Beneficio. Beneficio. Bon, que bonanza. Es bonanza, bondad. Bondad. Buen, simplemente la palabra bueno. Bueno. Y solamente hay una negativa que es mal, ¿no? Como malo o maloliente o maldad. Cualquier palabra, maldad, que empieza con mal. Entonces, eso lo hace muy sorprendente que a pesar de eso, el idioma español tiene más palabras negativas. Tiene más connotaciones o maneras de hablar negativamente. Sí. De hecho, hay 29% de las palabras tienen estas raíces positivas y las palabras con raíz negativa, a pesar de que solo hay una, mal, son el 71%. Es muchísimo la diferencia entre palabras positivas y negativas. Otra cosa interesante del español es que con frecuencia usamos palabras con connotación negativa para hablar de algo positivo. Y eso es muy interesante. ¿Has escuchado morirse de risa? Claro. Morirse no es bueno. A nadie le gusta morirse o que alguien se muera, ¿no? Pero morirse de risa quiere decir reírse muchísimo. Entonces es algo positivo. Este es solo un ejemplo. Otro podría ser me gusta horrores. Y me gusta horrores, horror es una palabra negativa, pero en este contexto significa me gusta muchísimo. Solo que no es posible hacer lo opuesto. En general no podemos usar una palabra positiva para hablar de algo negativo. Por esto es una de las explicaciones por las cuales tenemos más palabras con connotación negativa. Y algo muy interesante también es que nos hacemos la pregunta, ¿es esto solo del español? Y resulta que no, que muchos idiomas que tienen raíz latina tienen también estas características, pero el español es el que tiene este mayor uso de palabras negativas. Por ejemplo, el portugués tiene 38% positivo, 62% negativo. El italiano 37 contra 63%. Y muy interesantemente para mí, el francés tiene 43% positivo y 57% negativo. Está mucho más nivelado. Es el más positivo de todos. Y no sé por qué en mi mente
A veces... ¿El francés es negativo? El francés es negativo, como... No sé, en mi mente es como que están un poco más enojados todo el tiempo. Tal vez simplemente es por la velocidad del idioma. Ah, sí, bastante interesante. Hay varias hipótesis, ¿no? Una de estas es que algunos idiomas crecen más rápido que otros porque adoptan palabras de otros idiomas, pero una de las hipótesis interesantes tiene que ver con nuestra humanidad. Esta hipótesis dice que es más probable que esperemos cosas buenas, que asumamos que las cosas van a salir bien o que la gente va a hacer lo que tiene que hacer y que cuando no es así es más importante para nosotros dejarlo dicho o escrito como no se hizo bien, fue así, fue grosero, dijo esto y por esta razón tenemos más formas de expresar lo negativo que lo positivo. Yo no sé si estoy de acuerdo con esta hipótesis, pero es una de ellas. Y otra posibilidad que se plantea es un poco lo contrario, que los humanos nos gusta más o estamos más como hechos para hablar de lo negativo que de lo positivo. Y por lo tanto, es natural que necesitemos más formas de expresar de lo que más hablamos, lo negativo. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de estas hipótesis les suena más factible? Bueno, pues aquí vamos terminando. Ya hablamos sobre el poder de las palabras, la ciencia detrás de esto y el español, ¿no? ¿Cómo es el español en su naturaleza? Y para terminar, solo quiero compartir contigo un consejo que ya mencioné por ahí en otro episodio también, pero es enfócate, cuando hablas de ti mismo, enfócate en las acciones y no en etiquetas. Como dijo David, en vez de decir, qué tonto o qué tonta, puedes decir, me equivoqué, qué frustrante, vamos a empezar otra vez. Y eso puede cambiar, como ya vimos, cómo funciona tu cerebro y puede ayudarte a no abandonar tus metas. En este caso, específicamente, aprender español. No pienses, soy tonto, no puedo, está demasiado difícil. Piensa, ok, es un reto, lo voy a intentar, vamos a intentar otra vez mañana, voy a buscar una mejor solución y sigue adelante. Así que sigue adelante con tu aprendizaje de español. Si quieres practicar hablar bien y decir cosas bonitas, ¿por qué no empiezas hablando bonito del podcast? Puedes dejarnos una reseña si nos escuchas en Spotify, Apple Podcast. Déjanos una reseña con cosas bonitas y solamente es para practicar, no te preocupes. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos patrones. Marvin, Lisa, Alan, Lindsay, Nathan, Sydney, Emmanuel, T7, Edward, Jeff, Courtney, Chris, Brian, Logan, Garrett, Ben, Justin, Baby Yogurt, Jeremy, Penny. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos la siguiente semana.